Hoy es jueves 9 de julio de 2020. Siempre tengo que mirar mi papelito porque es increíble, me he perdido en la fecha. Jueves 9 de julio de 2020, yo estoy en Santa Cruz de la Sierra y estoy comunicándome con mis tres invitados especiales para esta jornada de Conversando con Maggie Talavera, desde Santa Cruz de la Sierra hasta Sucre. Están en Sucre mi querida doctora Teresa Rivero de Cusicanqui, que está al ladingo de la doctora Tatiana Echalar, y el doctor Pedro Gareca lo tengo en su vivienda, si no me equivoco. Los he invitado a los tres porque son parte de un grupo de abogados que ha presentado una acción popular. Yo le he puesto el mismo título también a esta conversación, Acción Popular, contra las autoridades que han convocado a las elecciones generales en Bolivia. Ustedes saben que se han convocado las elecciones para el 6 de septiembre, pese a todas las observaciones que hay por el grave impacto que está provocando la pandemia del COVID-19 en Bolivia. Primero quiero saludarlos a los tres. Muchísimas gracias por esta entrevista. Les pido disculpas por el inconveniente que ha habido ahorita en la parte técnica. La gente que nos va a escuchar también, quiero aclarar de entrada, estas transmisiones se hacen al vivo por Facebook, por YouTube y también por EJUTV, pero en esta oportunidad hemos optado por grabar la entrevista y luego la vamos a compartir. Eso nos genera un problema porque no podemos acompañar ni responder mientras estamos en la entrevista a la gente que nos acompaña, a la gente que va haciendo comentarios al pie de la entrevista. Es un problema técnico que esperamos no se repita en la jornada de mañana, pero vamos a arrancar. Así que primero un saludo cordial a los tres. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quién habla primero? ¿Quién habla primero? ¿Quién tira la primera piedra? La doctora. Muchísimas gracias a usted, Maggie. Realmente para nosotros es un honor de verdad estar en su programa. Sabemos la cantidad de público que tiene y entonces a tiempo de saludarla a usted, agradecerle su interés y su apoyo, porque en realidad que nosotros podamos expresarnos es un apoyo que traduce el sentir de toda la ciudadanía boliviana. Y por eso también me voy a permitir saludar a todos sus teleescuchas y a todos sus televidentes, porque realmente creo que es una buena oportunidad para que todos se enteren y sepan de lo que estamos haciendo, por amor a Bolivia, solo por amor a Bolivia. Y porque queremos vivir libre. Querida doctora Teresa. Buenos días, Maggie. Es un gusto poder conversar con una excelente periodista, una excelente persona. Aquí estamos nosotros para poder responder a todas sus preguntas sobre la acción popular que presentamos, que es en favor de toda la población boliviana, defendiendo los derechos de la salud y la vida. Gracias, doctora Tatiana. Falta la voz del doctor Pedro. Maggie, buen día a todos los televidentes y radioescuchas, esa masiva audiencia que tienes en tu prestigioso programa. Como no es la primera vez en realidad que estamos acá y esa cobertura que tú nos das con tanto cariño, pues con gusto lo hacemos de dirigirnos a todo el país por el medio que tienes tú para poder hablar de justamente de la acción popular y de la protección de intereses colectivos, de los derechos colectivos, entre los cuales se encuentra la salud pública como bien público que está reconocido por normas internacionales. Un placer compartir con todos ustedes y la audiencia. Vamos a entrar de llano al tema y yo les quiero decir que primero me llamó muchísimo la atención. No me sorprende en realidad porque ya sé que no es la primera acción, no es el primer trabajo que ustedes hacen, pero me llamó la atención por lo oportuno, sobre todo, porque en este momento todo el mundo está con el debate, hay muchas corrientes en la ciudadanía pidiendo que no se hagan las elecciones en septiembre y hay dos temas de fondo, ¿no? Algunos hablan solamente de un tema de fecha, pero otros hablan de que el tema va más allá de una cuestión de la fecha. No se puede ir tampoco a un proceso electoral
con todas las falencias, con los gravísimos defectos que tiene el sistema en sí. El proceso electoral que se viene en septiembre, si es que se hace, se va a hacer sobre la base de muchas irregularidades, de muchas ilegalidades que no han sido corregidas. Así que lo primero que quiero decir es que sí, es una acción oportuna. Los mismos políticos deberían de estar ahorita actuando de esta manera, digo yo, los partidos políticos, y no solamente con declaraciones a través de la prensa, ¿no? Por eso es que valoro mucho la acción que han hecho. Y lo primero que les voy a pedir es que nos cuenten cómo surgió la iniciativa de hacer esta acción y en qué consiste específicamente esta acción popular. Gracias, Maggie. Creo que hemos establecido ese orden, ¿no? Gracias, Maggie. En realidad, nosotros siempre hemos estado conversando, tú sabes, el grado de profesionalismo que tiene el doctor Pedro Gareca, para nosotros es un maestro. Y siempre hemos estado, un maestro. Sí, y siempre hemos estado conversando, intercambiando ideas sobre toda la situación política, desde la transición constitucional, desde cómo eran los efectos, las consecuencias que podía pasar. Bueno, siempre hemos tratado de arreglar el país vía WhatsApp, ¿no? Y resulta que después nos pusimos de acuerdo con el doctor Alberto Morales Vargas, que también es un prestigioso abogado penalista y constitucionalista de la ciudad de La Paz. Y bueno, coincidimos en esa preocupación de toda la población boliviana y ha sido respondiendo a ese clamor que nosotros decidimos presentar esta acción popular como la medida más eficiente, como la medida más eficaz para lograr que no se violen los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la salud y por ende el derecho a la vida. Nosotros definimos hacer eso y realmente sí que fue en una forma oportuna porque la misma Constitución lo dice, que es en el momento en que se está produciendo la violación, en que uno tiene que presentar este recurso, ¿no? Buscando una inmediatez que pueda solucionar este problema. Lo hicimos así y bueno, no nos ha salido tan inmediatez como habíamos pensado nosotros por otras razones que le vamos a ir contando y explicando, Maggie, pero de todas maneras lo hicimos de verdad, respondiendo a la preocupación, a la incertidumbre y al dolor de la gente. Yo soy veniana y he sufrido en carne propia todo lo que está pasando en el Beni. Y ahora que vivo aquí en Sucre, también estoy sufriendo en carne propia porque día a día aumentan los contagiados. Maggie, tenemos 1000 y tantos contagiados, solo 40 recuperados y 50 muertos. O sea que, bueno, pues se le paran los pelos a cualquiera, ¿no? Y eso es algo que nosotros no podemos entender. ¿Cómo es posible que exista gente que priorice los derechos políticos antes que los derechos fundamentales de la persona humana, antes que respetar la dignidad de la persona humana, antes que condolerse por el dolor de las familias bolivianas? Entonces, lo estamos haciendo por eso, Maggie, y sabemos que el pueblo boliviano nos apoya. Bueno, Maggie, como habló la doctora, somos abogados, somos 4 abogados. Ahorita no está el doctor Alberto Morales, que se encuentra en la ciudad de La Paz. Creo que somos personas, no solo abogados, también activistas, que hemos estado siempre en las calles por el 21F, activistas de la democracia. Ha habido también una época con el doctor Gareca, hemos entrado en una huelga de hambre en el Colegio de Abogados en defensa del 21F. Entonces somos personas que siempre vamos a estar para nuestro país, para nuestra gente, defendiendo siempre sus derechos. Es por eso que los 4 abogados, convencidos de que se está cometiendo, violando el derecho a la vida, a la salud, hemos hecho esta acción popular en contra de la presidenta Yanine Áñez, la presidenta transitoria del Estado Plurinacional, Eva Copamurga, que es la presidenta de la Cámara de Senadores, Sergio Choque Siñani, presidente de la Cámara de Diputados,
y Salvador Romero Vallivian, presidente del Tribunal Electoral. Y autor intelectual. Y autor intelectual. Es por la ley 1304, promulgada el fecha 21 de junio del 2020. Acciones legislativas y propuesta de proyecto de ley del órgano legislativo plurinacional. Amenazan, ponen en riesgo y vulneran el derecho colectivo a la salud pública de la población boliviana, vinculado directamente con el derecho a la vida, reconocidos por los artículos 18 y 15 de la Constitución Política del Estado. Valores jurídicos que en situaciones de pandemia del coronavirus que estamos viviendo, no se pueden dar estas elecciones. Clarísimo. Yo ahorita me estoy dando cuenta que cometí un error cuando le pasé a Davico, por resumir, los periodistas cometemos ese error en los titulares, que puse Tribunal Supremo Electoral, y en realidad lo correcto es lo que he dicho ahorita, autoridades que convocaron, porque no se trata solamente del presidente del Tribunal Supremo Electoral. La doctora Tatiana acaba de dar bien el detalle. Está la presidenta de este periodo de transición, están los presidentes de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, la acción popular es una medida que está contemplada dentro de la misma Constitución y me gustaría muchísimo saber cuál es el peso que tiene. ¿Cuál es el peso? Y también, por favor, si podemos precisar cuándo ha sido presentada esta acción y qué periodo tienen, a dónde ha sido presentada, por supuesto, y qué periodo tienen las autoridades que han recepcionado la acción popular para dar un pronunciamiento, emitir un fallo. No sé dónde está el doctor Pedro, ¿se nos ha perdido? No. No, está a la vista. Ya tengo que habilitar, ¿no? Es que no lo veo yo al doctor ahorita. ¿No me ve? Ahí está. Ahora sí. Bueno, a todos los televidentes y audiencia de tu programa, quiero decirles de que, ratificando ya lo que han dicho mis colegas, tenemos que partir de una frase tan hermosa que Martha Robin nos enseñó. Nuestras glorias en el cielo serán de la misma proporción y fervor que tengamos nosotros aquí en las comunidades, de lo que hagamos en defensa de los derechos de los demás. Pues nuestra acción popular no responde a ningún interés particular, sino responde a la protección de toda esa gente que está sufriendo en este momento con la pandemia en el mundo y tratándose de la acción popular en Bolivia, de nuestros médicos que están infectados. 40 médicos o más están infectados en Santa Cruz. Más de 18 enfermeras también están infectadas. Más de 10 funcionarios sanitarios están infectados. Solo en Santa Cruz, sin contar los laboratoristas, los bioquímicos, los que trabajan en los análisis de las pruebas. Entonces, si eso está ocurriendo, esa realidad está ocurriendo, no es posible darle la espalda. Yo creo que las autoridades que dirigen las instituciones y poderes del Estado deberían ser las primeras en proteger este bien jurídico llamado salud pública. La salud pública es un bien público que tiene prioridad cuando hay conflicto entre un derecho vale decir, el tribunal o cualquier autoridad pública debe salir por la prioridad del bien jurídico de mayor priorización, es decir, en la decisión. En este caso, pues las autoridades del Tribunal Supremo Electoral en su sala plena que presentan el proyecto de ley para fijar elecciones el 6 de septiembre, ellos son los gestores, autores y partícipes directos en yo diría, en esta arrogante y peligrosa decisión para que se debata en las cámaras
el proyecto y se apruebe y se convierta en ley. La llamo así peligrosa porque realmente el pueblo de Bolivia y las familias bolivianas son las afectadas, son las víctimas de este instrumento, de esta ley en este momento. Y nosotros estamos saliendo justamente con esta acción popular en defensa de ellos. No podemos jugar con el duelo, no podemos jugar con el sentimiento humano, con el dolor, ¿no? Entonces, esa es una de las razones fundamentales por las cuales hemos presentado el 29 de junio, a horas 13:30, la acción popular ante el Tribunal de Turno de Garantías Constitucionales del Distrito Judicial de Santa Cruz. Y quiero decirle además, Maggie, que prácticamente después de 5 días o 6 días, cuando tenían ellos un plazo de 48 horas, recién han sacado un auto donde hacen observaciones, donde supuestamente nosotros debemos presentar las pruebas que demuestren, vale decir, la acción popular, los fundamentos y argumentos que hemos presentado, siendo así que el doctor Morales en la ciudad de La Paz ha presentado con todas las pruebas en foliadas, ha presentado, y entiendo que se han extraviado, no sé si en plataforma de buena fe o de mala fe, pero se han extraviado. Pero como Dios es grande, hoy presentaremos nuevamente esas pruebas para que sea considerada y evaluada por el Tribunal de Garantías. Uy, a ver, espere, porque ahorita sí que aquí hay una bomba. Primero quiero confirmar, la acción popular se ha presentado el 29 de junio, 1:30 de la tarde, al Tribunal de Turno de Garantías Constitucionales. ¿De dónde? De La Paz. De La Paz. Ah, ya es que dijo primero de Santa Cruz y pensé, ¿por qué de Santa Cruz? De La Paz. No, el doctor Gareca estaba dando los datos que son No, aparte de los enfermos, no, en la presentación de garantías constitucionales del Tribunal, el Tribunal de Turno de Garantías Constitucionales de La Paz. De La Paz. Correcto. No, y una aclaración sobre el tema de los datos. Muertos son los casi 40 médicos, 18 enfermeras, y no tienen los otros datos del colegio médico. Tenemos ahorita el secretario departamental de salud, que está muy grave. Ayer he tenido noticias malísimas, no son buenas. El jefe de epidemiología, también el doctor Roberto Torres, que es cabeza en el proceso, está en la misma condición que el doctor Oscar Urenda. Estoy hablando solamente de 2 personas, pero los infectados, según una de las voceras del Colegio de Enfermeras, superan los 700 en el personal de salud, considerando a todos, ¿no? Los que han estado ya contagiados y con bajas médicas. El panorama en Santa Cruz, imagínense, tenemos más de la mitad de los infectados, de los 42.984 casos confirmados oficialmente, que como decimos no son las cifras reales, 22.926 están en Santa Cruz. Aquí ya han muerto más de 600 personas por el coronavirus, ¿no? En pocos meses. Pero en fin, me preocupa muchísimo el tema porque digo, no ha cambiado nada del año pasado a este año en la Administración de Justicia. Cuando hablábamos de que el doctor es maestro, yo siempre le he dicho a él cómo no se quedó en la Fiscalía, porque él era el hombre que necesitábamos en la Fiscalía General en este momento. Él es nuestra garantía. Él hubiera sido nuestra garantía, pero ya no podemos retroceder al tiempo, estamos como estamos. Ahora, tenían un plazo de 48 horas para dar una respuesta. Han tardado 6 días. 8 días en hacerles observaciones que además no condicen con la documentación que ustedes han presentado. ¿Cómo es eso de que se han perdido los documentos o se han extraviado los documentos que respaldan? Me gustaría que me precisen también qué documentos han respaldado esta presentación de la acción popular. Maggie, nosotros hemos presentado, como decía el doctor Gareca, el 29 de junio.
se ha presentado la acción popular adjuntando en 36 hojas o 36 fojas, como se dice en derecho, toda la documentación consistente en estadísticas, en certificados epidemiológicos científicos, en la ley 1304, qué sé yo, 36 fojas. Cuando ha llegado al despacho de la Sala Constitucional, tardaron 8 días en darse cuenta de que no habían estado las pruebas. Entonces nos observaron que previo a considerar la admisión de esa demanda, teníamos que subsanar adjuntando toda la prueba a la que hacíamos referencia. Pero resulta que la prueba la adjuntamos. Cuando va el abogado de La Paz, el doctor Morales, y averigua, parece que dice que se ha traspapelado la prueba y no la han podido encontrar. Por lo tanto, hemos tenido que volver a hacer el trámite para conseguir sobre todo la ley que nos interesa que se presente en forma oficial y legalizada, ¿no? Entonces, y hoy día otra vez estamos presentando las 36 fojas que se traspapelaron, ¿no? Pero esta vez, lógicamente, con todas las seguridades del caso para constatar de que evidentemente llega hasta despacho de la presidente del Tribunal Constitucional en La Paz. ¿Quién preside en este momento este tribunal? La doctora Blanca Alarcón. Claro, puede ser algo, un problema menor, pero me parece que no. Y yo creo que, porque toda presentación sobre todo una acción popular de esta magnitud, además, ¿quiénes son los que presentan? Son 4 abogados que saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que deben presentar, o sea que error no puede haber. Yo estoy intuyendo eso porque los conozco, ¿no? Tiene un sello de recepción, tiene la recepción de la documentación, firma la persona responsable que está recibiendo los documentos, a qué hora, todo eso queda registrado. Ahora, si yo soy la doctora Blanca Alarcón, me voy a espantar y lo primero que voy a hacer es armar un zafarrancho adentro, pedirle al que ha recepcionado el documento cómo lo hizo y seguir la ruta que siguió esa documentación para ver dónde se extraviaron los papeles. ¿O no? Eso sería eso hubiera sido. Es una barbaridad lo que ha pasado, Maggie, ¿no? Pero sin embargo, nosotros... ¿Cuándo les comunicaron, perdón doctora Tatiana, cuándo les comunicaron a ustedes que estaban sin respaldo y que después se dieron cuenta que se traspapeló? El lunes nos notificaron con un auto de fecha 1 de julio, pero recién nos notificaron el lunes, dándonos 3 días para que subsanemos esa observación. ¿Y cuándo reconocieron que ellos la han perdido la documentación? No, cuando el abogado ha ido a averiguar y a decir, pero hemos presentado, aquí está, qué sé yo, y para saber exactamente, y entonces dijeron que se había traspapelado en plataforma. ¿Esto ha sido el mismo lunes o martes? El mismo lunes creo que ha sido el martes, ¿no? Sí. No estoy muy segura. Porque hoy día, a ver, con las complicaciones y las dificultades que hay en este momento para poder trasladarse de un lugar a otro, además, ¿no? Y considerando un documento, una acción de esta envergadura, la persona que ha recibido, por supuesto, sabe de qué se trata, por más que no sea un abogado, ni un ex magistrado, ni nada, ¿no? Un funcionario sabe de qué se trata. O sea, van a disculpar los 3, pero yo soy muy mal pensada. Y por supuesto que lo que primero que pienso es, están desesperados y no saben cómo hacer para ponerle zancadillas a esta acción. Ahora, mi otra duda e inquietud es, ¿hay un plazo para poder presentar una acción popular que se procese y lograr que esta acción popular tenga un efecto, que el efecto en este caso sería la suspensión de esa ley, la observación de esa ley?
No, plazo no hay porque el artículo 135 dice, ¿no?, que es mientras dure la violación, la amenaza, etcétera, etcétera. O sea, como es un recurso inmediato, entonces mientras dura, porque el tema no es que hay que anularlo, el tema es que hay que pararlo. Entonces, sí, nosotros estábamos dentro de plazo y lo hemos hecho inmediatamente, por supuesto, hasta que hemos conseguido las pruebas y lo hemos hecho inmediatamente. Y el trato que se le debía dar era también inmediato. Pero mientras dura, o sea, sigue la violencia, sigue la violación a los derechos fundamentales, sigue la amenaza, entonces nuestro recurso sigue actualizado porque no se subsane, no estamos venciendo absolutamente ningún plazo. Y eso que estoy pensando, ese periodo de 48 horas es para que digan si admiten o no la acción popular, ¿no es cierto? No es que va a estar el resultado de la consideración. No, para nada, de la acción es solamente la admisión y fijar día y hora de audiencia, porque el trámite que se da es el mismo trámite para como que se tramita un amparo constitucional. Entonces son 48 horas para admitir y fijar día y hora de audiencia. Ese día y hora de audiencia tiene también un plazo, o sea, debe de fijarse un día y hora de audiencia en un plazo máximo de tantos días, ¿o no? Mira, Maggie, el plazo para ser admitida después de haber sido radicada es de 48 horas. Luego de admitida, corren las notificaciones a las autoridades demandadas y a los demandantes, a efecto que el Tribunal de Garantías Constitucionales señale hora y día de audiencia, ya sea vía su plataforma, que tendría que ser inmediatamente. Ahí no hay un plazo, ahí no se sabe, puede tardar una semana, como un mes. Pero el término inmediatez de la acción ya se sabe que es un tratamiento especial y que tiene que ser rápido, como es en un amparo constitucional, ¿no? Sí, máximo 48 horas. O sea, lo que se tarda en notificar a los demandados. Lo hemos dejado no debería ser más de 48 horas. Estamos hablando de lo que debe ser, ¿no es cierto? Sí. O sea, si todo hubiera ocurrido o transcurrido como debería, en esta semana ya hubieran sido notificadas las 4 autoridades que han sido incluidas en la acción popular. ¿Correcto? Así es. Ahora, yo le preguntaba al doctor Pedro, a la doctora Teresa y Tatiana, esta acción está contemplada en la Constitución, ¿no? Es una acción que la puede presentar cualquier ciudadano o ¿cómo funciona? Sí. Bueno, Maggie, yo quiero decirles que las acciones populares han tenido su origen en el derecho romano, en el convenio Andrés Bello y también en la legislación colombiana, pero con ciertas particularidades. En la Constitución boliviana están legitimados para presentar la acción popular cualquier persona o grupo o colectivo de personas, ¿no?, que demanden la protección de bienes e intereses colectivos. Son bienes públicos. Pueden ser, por ejemplo, por decir, la biodiversidad, la protección, por ejemplo, de los intereses de comunidades, de municipios, etcétera. Es el artículo 135 y 136 de la Constitución. Son cláusulas amplias, no son en realidad limitativas. Vale decir, son de amplio espectro. Pueden caber otros derechos fuera de la salud pública, de la protección de la salubridad de los ciudadanos. En este caso, entonces, ¿quiénes están legitimados? Para que todos entiendan, cualquier persona, cualquier grupo de persona o colectivo de los ciudadanos de Bolivia, pero también están convocados con esta misma finalidad como legitimados el Ministerio Público. Tiene que salir en defensa de la salud pública del Estado y también el Procurador General, en este caso la Procuraduría, pero ninguno de ellos han activado.
Están legitimados por la Constitución, pero no lo han hecho. Y esto sucede, quiero decirle, no solamente en la Constitución boliviana, sino también en la Constitución española, en la Constitución portuguesa y también en la Constitución colombiana. Ellos están habilitados. O sea que cualquiera de estas autoridades pudo o debió de haber salido también. Se pueden sumar varias acciones populares. Pueden haber varias acciones populares en función a un solo propósito o motivadas por un solo bien público, a la protección de un solo bien público, pueden hacerlo. A nosotros nos alegra, por ejemplo, que el ingeniero Villegas ha anunciado que va a presentar una acción popular. Pues muy bien, bienvenido, ¿no? Entonces, eso refuerza justamente la posición que tenemos nosotros cuando asumimos por todos los bolivianos, por todos nuestros enfermos, por todos los 7 bolivianos que quieren llevarlos a las elecciones generales, más de 7 millones quieren llevar a las elecciones generales, cosa inaudita, cuando en realidad, de acuerdo a Kevin Zamora, el director de Democracia Internacional, más de 66 países en sus congresos, en sus cámaras, han decidido suspender indefinidamente las elecciones, tanto generales como también autonómicas y municipales. Y eso nos llama la atención que en Bolivia el presidente tome como ejemplo que en República Dominicana se han realizado las elecciones el pasado domingo, cuando sabemos que de 188 países, 66 han suspendido indefinidamente. Y existe otra cantidad que duplica, que han suspendido sin fijar, es decir, fijando fecha, pero quiero decirle algo más, Maggie. En República Dominicana, dentro de las 48 horas que se han producido las elecciones, más de 1,000 casos se han contagiado, producto justamente de la elección, según la información que da CNN, concretamente 1,056 contagiados a las 24 horas de producido el acto eleccionario. Y eso que sabemos que según los informes epidemiológicos y demás, nosotros tenemos que esperar hasta 14 días para que incube el virus, ¿no? O sea que después de 14 días de que ha pasado una elección, recién se podría saber si hubo o no hubo repercusión en el acto eleccionario. Exacto. Es evidente que eso no va. Claro, hay algunas personas que ya yo he visto, sí, estamos observando el ir a votar y sin embargo vayan a ver cómo están los mercados o vayan a ver cómo están las calles, ¿no? La gente está, bueno, pero también ahí yo creo que habría que observar una cosa es un acto voluntario y otra cosa es un acto obligatorio, ¿no? La elección es un acto obligatorio. Ahora, quiero saber el detalle de esta acción popular. Quiero tener bien en claro qué es lo que dice la acción popular. ¿Está observando solamente el hecho de que se hubiera aprobado esta ley y que está obligándonos a ir a elecciones cuando va a estar la pandemia en uno de sus picos más altos, o contiene otras observaciones también al proceso en sí? Pedrito. Sí. Con relación en realidad a los fundamentos de la acción popular, que como saben todos, procede para proteger los derechos e intereses colectivos o bienes públicos, como es la salud pública de los bolivianos en este caso, resulta, ¿por qué hemos demandado en realidad al presidente del Tribunal Supremo Electoral? Porque es la autoridad que ha presentado el proyecto de ley para fijar elecciones el 6 de septiembre en plena pandemia. Y además, mediante resolución de sala plena, y ha informado a las cámaras indicando que las elecciones para esa fecha están garantizadas técnicas y con todas las medidas de bioseguridad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él está asegurando al país de que tiene todos los recursos y el presupuesto necesario, que tiene la fórmula mágica para preservar la salud de todos los bolivianos que vayan a votar. Entonces, que no eliminar al virus ese día. Entonces, si partimos de eso, quiere decir de que, pues, y se sustrae del informe epidemiológico del ministerio, que es el órgano auténtico
para emitir un informe sobre el estado de salud de la pandemia, se sustrae el presidente del Tribunal Supremo Electoral de aquello, pues eso es realmente, yo creo, una arrogancia, es peligrosísima, de altísima intensidad, porque pone en riesgo, quiero decirle, no solamente el momento de la elección, está poniendo en riesgo a nuestros jóvenes porque ya está abierto el padrón electoral de inscripción de nuestros jóvenes, está abierto y sabemos que se va a abrir y se va a cerrar el 6 de septiembre. Nuestros jóvenes de 18 años en este momento ya están en riesgo de contagiarse al solo ir a inscribirse a las instituciones, en este caso, que ha habilitado en cada departamento las cortes departamentales. De manera que quiero decirle a toda la audiencia que no solamente el presidente del Tribunal Supremo Electoral es el que se sustrae y prescinde de este informe tan importante, ¿no? Cuando debería solicitarlo, sino que también los presidentes de ambas cámaras, cuando no convocan a la ministra de Salud, como le correspondía, al comité científico asesor que tiene la presidencia, el Ejecutivo, cuando no los convocan a ellos, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo prácticamente de lado, dando la espalda a informes que podrían haberle dado contenido a una ley democrática. Cuando una ley no tiene un argumento, no tiene respaldo, en ese caso sucede de que se vacía el contenido del propósito, de la finalidad de la ley. Entonces, esa ley resultó siendo sancionada también por la presidenta de la Cámara de Diputados y por la presidenta de la Cámara de Senadores, resultó siendo una ley vacía, sin contenido, sin propósito alguno y sin fundamentación en este caso, porque toda ley tiene que tener respaldo, tiene que tener argumentación, tiene que tener prueba y tiene que tener finalidad y propósito. Y esto es lo que extrañamos nosotros y estamos atacando también en este segmento. En este caso de los presidentes de las dos cámaras, ¿qué delito estarían cometiendo? Está clarísimo para mí qué es lo que se le observa al Tribunal Supremo Electoral. El presidente es la máxima responsabilidad, pero son cómplices también todos los vocales de la sala plena que han avalado ese proyecto, ¿no? También han presidido del informe epidemiológico, que tampoco han necesitado y que tampoco han pedido ni solicitado un informe epidemiológico actualizado para saber exactamente cuál podría ser la proyección del coronavirus para esas fechas del 6 de septiembre. Porque no es que van a ser 130,000, pueden ser más, pueden ser menos, ¿no es cierto? Pero que sí vamos a estar en el pico de la pandemia. Esas son las proyecciones que han dado los científicos, que son los únicos autorizados para dar ese tipo de información. Entonces, ellos tenían... Claro, pero lo que quiero tener en claro es la carga de responsabilidad que hay en cada una de todas estas autoridades. Primero, el Tribunal Supremo Electoral me queda clarísimo y me ha gustado mucho esto de una arrogancia altamente peligrosa, además, ¿no? A la cabeza de Salvador Romero, pero con la complicidad de sus vocales, porque la sala plena lo ha aprobado. Luego está la responsabilidad de los presidentes de las cámaras ¿Cómo? Son autores materiales. Todos ellos. Y en el caso de la presidenta... Yo no hablo de la presidenta. Bueno. ¿Quién va a hablar de la presidenta? Me da pena. Con relación en realidad a la pregunta, estimada Maggie, pues toda ley tiene un proceso. Un proceso... Se ha cortado ahí. Ya. Ahora sí. Lo estoy escuchando, doctor. Decía que toda ley tiene un proceso. ¿Me escucha? Se ha cortado. Sí. ¿Me escucha, doctor? Lo estamos escuchando perfectamente, doctor. Toda ley tiene un proceso.
Ya. Bueno, Decía pero... que toda ley tiene un proceso. Tiene un inicio, perfecto. tiene un debate, ¿no? Discusión, y luego se aprueba y se sanciona y se promulga. El acto de la promulgación es justamente el acto más importante de ese proceso de elaboración de la ley en las cámaras. Y todos los que han participado desde la elaboración del proceso, la justificación, el debate en las cámaras, como lo han hecho las autoridades demandadas, aprobando y sancionando, y luego elevándola a la presidenta para que la promulgue, todos ellos son autores responsables, tienen responsabilidad, no son cómplices. Son autores. Vale decir, de esa ley, son coautores, corresponsables. Y la presidenta de la República, al promulgar la ley, quiero decirle que tenía dos opciones antes de promulgar, si no quería promulgar la ley. Dos vías constitucionales que pudo haber hecho uso. La primera es que al haber solicitado mediante una nota a la presidenta de la Cámara de Senadores la prueba epidemiológica sobre la cual dictaron la ley, y la presidenta le contestó, según la presidenta de la República Constitucional, con elementos más que políticos que dar respuesta en realidad en qué se habían basado para dictar la ley. Eso se llama petición. El derecho de petición le hizo la presidenta y no se interpreta como impugnación a la ley aprobada en las cámaras, sino que quede claro esto. Entonces la presidenta no agotó los recursos constitucionales que tenía a mano, que la misma Constitución le da. La primera vía constitucional que tenía ella después de la petición que le fue rechazada, quedaba, por supuesto, que no había el informe epidemiológico en la cual se habían basado tanto Salvador Romero como también, es decir, los senadores y diputados, pues quiere decir de que la presidenta tenía derecho a hacer uso ¿de qué? Primero, de la impugnación, del uso del veto que llamaba la Constitución de 1967, observarla con argumento y fundamento la ley aprobada por ambas cámaras de elecciones para el 6 de septiembre. Esa es la primera vía el primer recurso constitucional que tenía. Y el segundo, si es que ella lo hubiera rechazado y hubiera promulgado Eva Copa la ley, en ese caso tenía todavía otra vía o mecanismo constitucional, que era demandar la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, vea usted, en este caso la presidenta pues ha podido hacer uso de estas dos vías o mecanismos constitucionales que taxativamente le señala la Constitución. Ahora, ¿cómo se puede calificar la actuación de los partidos políticos? Por supuesto que estaba el MAS, que estaba Carlos Mesa, estaba también Tuto. ¿A quién más vi ahí? No me acuerdo quién es más en la foto esta, alrededor de... ¿Ah? Democrática era la... Estaba la Bayo, señora, Bayo, sí, la de Bayo. Acción Democrática Nacionalista estaba. Y estaba de Pambol. Bueno, en esa foto, ¿qué responsabilidad tienen estos actores de partidos políticos al haber ido a avalar esa ley? Ellos tienen también responsabilidad, pues ellos tienen responsabilidad directa porque ellos, aparte de avalar, han sido los que han estado exigiendo, porque don Carlos Mesa ha exigido hasta el día antes que el verificativo de las elecciones sea el 6 de septiembre. O sea, esa fecha la manejaron ya desde antes que salga el proyecto de ley. O sea que eso fue algo ya preconcebido. Y fueron ellos porque evidentemente estaban dentro de
de toda esa petición de que sea en el 6 de septiembre. Ellos tienen también la misma responsabilidad. No habrán firmado, pero sí han avalado con su presencia de que evidentemente están de acuerdo. Ahora, sí, doctora Tatiana. Como persona realmente duele mucho, ¿no?, lo que está pasando. Sabemos que las reacciones del 6 de septiembre son altamente peligrosas para todos los bolivianos por la expansión del coronavirus con hechos reales del Ministerio de Salud que tenemos día a día. Y ver que, o sea, la población boliviana creo que en estos momentos no está pensando en ir a votar, está más pensando en cuidar su vida, en cuidar su salud, en llevar qué comer día a día a sus hogares. Sabemos de la pobreza extrema que vive en nuestro país y es lamentable y muy triste ver a políticos como candidatos a la presidencia como el del MAS y al don Carlos Mesa y otros que están en campaña y no se solidarizan. Son ajenos al dolor de miles de familias bolivianas que están sufriendo, ya sea un enfermo, un muerto en su familia. Eso realmente duele mucho, Maggie. A mí realmente me duele como mujer, como madre, duele realmente harto que haya tantos enfermos y muertos en todo el país. Es terrible, ¿no? Ahora, la verdad que la sociedad boliviana es digna de estudio en este momento, porque aunque yo no creo mucho en las encuestas, las veo con reparo. No es que no crea en las encuestas, me genera mucha desconfianza cómo se manejan las encuestas, que eso creo que es lo correcto, ¿no? Y aparecen precisamente a la cabeza tres actores que son centrales ahorita en esta ida al matadero, ¿no? Uno es el MAS, el otro es el de Comunidad Ciudadana y por último está el partido del gobierno de transición. Los tres grandes responsables en este momento. Ahora, también me queda claro que una cosa es que el MAS, Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, Arce, Evo, Murillo, no sé quién es más, Tuto, estén queriendo elecciones, porque es como en una casa, ¿no? Mi hijo puede patalear pidiendo que quiere usar drogas, que quiere irse al abogado, dormir afuera, no sé, pero yo, que sé cuáles son las reglas que rigen en mi casa y que son las básicas para la convivencia, pues voy a poner orden. O sea, eso se supone que deberían estar haciendo las autoridades. Ahí sí veo yo una gran diferencia. ¿Qué puede pasar a partir de esta acción popular? Nosotros lo que hemos pedido, en realidad, quiero decirle, Maggie, es la suspensión de los efectos de la ley 1304 de 21 de junio de 2020. La suspensión porque no se pueden llevar adelante las elecciones generales en plena pandemia y con un pico altísimo de incrementos. De incrementos de contagiados y de fallecidos. Cuando nuestros hospitales en este momento cada día estamos viendo los informes y en la televisión, en los medios de comunicación, gracias a ustedes, los periodistas que nos informan, estamos viendo cómo han sido colapsados ya los hospitales públicos y privados. Han sido colapsados hace tiempo atrás los laboratorios como el Cenetrop y otros, el INLASA de La Paz y todos los demás laboratorios que tenemos han sido colapsados, quiero decirles, inclusive, pues, según el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, que lo escuché creo que antenoche, dijo, ¿por qué la flexibilización? ¿Por qué no nos convocaron para poder opinar sobre esto? Si tenemos el colapso, ya no podemos recibir a los infectados, y menos en nuestras unidades de terapia intensiva. Estamos preocupados por todos ellos. Yo quiero decirle que en este momento tengo un hermano que está con COVID, ¿no? Entonces, ¿y cuántos médicos? Usted mismo lo ha dicho. Entonces, ¿por qué vamos a llevar en este momento realmente a elecciones en plena pandemia? Es como usted lo acaba de mencionar. Camino, es decir, a la agonía. Camino a la muerte de los ciudadanos bolivianos, siendo así que el derecho a la salud como bien público se garantiza por el Estado y todos sus órganos e instituciones públicas, sin ninguna restricción, sin ninguna discriminación, porque se tiene que priorizar
este derecho o bien público, salud de todos los bolivianos. Y esto es lo que deberían hacer las autoridades demandadas y también los partidos políticos. Los partidos políticos deberían ser los primeros en demandar esta acción popular y respaldar esta acción popular, pero no lo han hecho. ¿Sabe por qué? Porque seguramente no piensan en el más allá, en el futuro, es decir, de las nuevas generaciones, porque siempre nos hemos acostumbrado, creo yo, ¿a qué? A evitar que los jóvenes participen en política, aquellos jóvenes que sí que tienen, se dan nutridos de valores, ¿no? De principios, y siempre se han opuesto a que participen. ¿Por qué vía partidos políticos tienen que participar en la vida pública de las instituciones y los destinos del país? Esta es una restricción que tenemos que superar. Y por otro lado, yo quiero decirle algo más, que el fondo, usted lo ha dicho claramente, sí, queremos en realidad que se realicen elecciones, pero no en pandemia, que se realicen elecciones cuando tengamos una auditoría técnica del sistema informático, una auditoría técnica del padrón electoral y no una simple depuración como la que está haciendo el presidente del Tribunal Supremo y también la sala plena del Tribunal Supremo. No podemos ir con un padrón, porque eso no, ¿sabe qué? Eso no es reconocer prácticamente el sacrificio de todo el pueblo boliviano, de todas las sociedades, de todas las instituciones y la sociedad civil y las familias bolivianas que durante más de 20 días han luchado para restablecer la democracia. Cuando tengamos un padrón así, habremos recuperado la democracia, habremos recuperado también y habremos preservado la vida y salud de los bolivianos, ¿no? Sobre todo la recuperación de la democracia y de la libertad de todos los ciudadanos y de todos los comunicadores y también de todos nuestros médicos que están en primera línea en este momento. Yo no tengo la menor duda de que es urgente el tema de este saneamiento, ¿no? De un proceso electoral que de verdad nos garantice que va a ser transparente y por supuesto que ahora no lo es. Mi duda es, y algunos de los argumentos que se están usando también, es que la presidenta estaba contra la pared, porque no es un gobierno elegido de manera directa por el voto popular, ¿no? Es un gobierno de transición, tenía un mandato que se restringía inicialmente a unos cuantos meses. Deberíamos de estar en este momento con autoridades ya electas en el nivel nacional y también en otras instancias, ¿no? Las universidades públicas deberían haber llevado también adelante sus procesos. Deberíamos estar terminando las subnacionales en este momento. O sea, hay una coyuntura muy compleja en Bolivia. Yo les pregunto a ustedes tres, que son conocedores de leyes, ¿cuál es la figura legal, constitucional en la que se puede respaldar el gobierno de Yanine Áñez para decir, tomo la atribución de vetar esta ley porque estas no son las condiciones? Está clarísimo el argumento del bien mayor, que es el de preservar la vida, pero ¿cómo sostener eso, cómo sustentar eso, pensando en esta coyuntura política tan complicada que tenemos en Bolivia? Maggie, ¿cómo hicimos anteriormente nosotros para sacar la dictadura? Nos unimos, luchamos, salimos a las calles, formamos las asambleas, las reuniones de barrio y luego los cabildos. El cabildo es reconocido constitucionalmente como expresión de voluntad política de lo que quiere el pueblo boliviano. Las situaciones son cambiantes en la historia y hemos cambiado esa dictadura justamente, Maggie, el pueblo, gracias a la lucha del pueblo boliviano, cívica, patriótica, ¿no? Entregada desde jóvenes, familias enteras, líderes cívicos, y excepto la clase política que se marginó. Yo nunca vi a los políticos en realidad en este movimiento cívico patriótico. No lo vi. Lo que pasa es que no se concluyó ese proceso cuando se huyó quien cometió el fraude el 20 de octubre de 2019.
No se concluyó ese proceso. Debería concluirse, ¿sabe qué? Con otras medidas inmediatamente desde la presidencia de la interina constitucional. Debería concluirse, pero no se ha concluido, pero no es tarde. Debemos nuevamente, creo yo, el pueblo boliviano es consciente. En este momento sí que están preocupados por la pandemia, por la alimentación, etcétera. Pero sí yo creo que hay recursos constitucionales para hacerlo. En eso, por ejemplo, por decir, si no podemos salir a las calles como lo hicimos el año pasado, pues también se podrán hacer las asambleas virtuales ciudadanas. Tenemos derecho a hacer uso de eso, de las redes, ¿no? ¿Para qué? Para buscar justamente de se restablezca la democracia misma en el país, que cada ciudadano sea respetado en su dignidad cuando vaya a votar a una elección, a sabienda que es objetiva, transparente, ¿verdad? Entonces, tenemos recursos constitucionales y medios para hacerlo, y entre eso está, es decir, las redes, las asambleas virtuales, y eso puede ir creciendo también más allá, y eso es democrático, muy democrático, quiero decirles. Quiero hacerle también otra pregunta, que esto es algo que es una preocupación que me planteé desde el inicio de este año, sobre todo porque escuché una propuesta que hizo en su momento el abogado José Luis Santisteban, y por supuesto que no cuajó porque seguramente no les convenía mucho. Él decía, todos los mandatos vencen el 22 de enero. La única que tiene ahorita autoridad para seguir en el gobierno es Yanine Áñez como un periodo de transición. Y él proponía en ese momento, porque también cerrar el Congreso no era la mejor salida, aunque muchos ya lo propusieron, que debería de haberse reducido a la mínima expresión el Congreso, trabajar solamente comisiones con unos cuantos delegados representativos de las bancadas y con actividades bien limitadas, únicamente las esenciales para que no se parara la administración pública, pero sin ninguna tuición para estar aprobando leyes que son de mayor trascendencia y que competen ya a mandatos que hubieran emergido de las nuevas elecciones generales. Estamos viendo que no haber hecho o no haber dado oídos a una propuesta como esta nos está metiendo en un problema tras de otro y cada vez problemas mayores, porque el MAS se ha rearticulado, continúa con sus 2/3 en un Congreso que no tiene en este momento la representación que le dio el pueblo boliviano hace bastantes años atrás. ¿Hay alguna salida también que pueda permitir volver a enero, volver a febrero, corregir esto, reducir a la mínima expresión la Asamblea Legislativa Plurinacional o no? Silencio total. No. Puede haber un recurso, por supuesto que sí. Puede haber un recurso, hay una jurisprudencia al respecto. Y sí, pero tendríamos que ver cómo actuaría el Tribunal Constitucional en estos casos, porque la verdad es que se podría reducir a un nivel de fiscalización solamente, que debería ser así, a un nivel de fiscalización y ya no más aprobación de leyes ni nada, ¿no? Exacto. Pero lamentablemente yo lo único que quisiera decir aquí, Maggie, es que esta debilidad que se ve en la independencia del Ejecutivo, esta falta de coordinación es lamentablemente porque el gobierno actual no tiene pues un poder político con representatividad y no tiene absolutamente ninguna institución con la que pueda sentarse a dialogar como tenía que haber sido, ¿no? Lamentablemente. Entonces, muchas veces la presión o la toma de decisiones también tiene que estar basada en eso, porque chocarse con un muro también, qué cosita se va a hacer, ¿no? Pero no sé si ustedes coinciden conmigo, ya he tenido algunas discusiones, no es que yo tenga nada personal contra la presidenta, es más, me encantó cuando supe que era ella, recuerdo perfectamente esos terribles días de noviembre. Me gustó porque era una mujer y sobre todo porque era una mujer del Beni, que no estaba en el famoso eje central del poder, que todo lo concentra. Y hubo mucho, recordemos, que hubo mucho entusiasmo, todo el mundo estaba dispuesto a apoyarla.
incluso partidos que no eran de demócratas, gente que estaba peleada con demócratas, la organización civil, los jóvenes, todos dispuestos porque ella tenía que cumplir una tarea. Yo creo que lamentablemente, y lo he escrito en más de un artículo, se dejó nomás tentar por el poder, ¿no? Se dejó tentar por la candidatura. No me vengan con el discurso de que demócratas no tenía otro candidato, no. Aquí se perdió de perspectiva que había un bien mayor. Lamentablemente se miden ahí las personas, ¿no? Y no solamente ella, el entorno de ella. Desde el momento en que ella decidió ser candidata, haciendo exactamente lo que tanto le hemos criticado a Evo Morales, ¿no? Dejándonos yo lo hablo como, no como periodista ahorita, como ciudadana, una frustración de decir, caramba, ¿será que nunca vamos a encontrar a alguien que sea consecuente con sus principios o con lo que dice que va a defender? Y desde ese momento, más allá de la frustración personal que yo le he declarado, la admito públicamente, por supuesto que perdió la capacidad de ser una persona que convocara unidad, aunque el actor del MAS estuviera aparte, pero tenía la capacidad de haber convocado a mucha fuerza. Ahorita la ven como candidata y por supuesto que es una contrincante para todas las otras fuerzas políticas. Yo creo que ese ha sido un error terrible. Pudo haber pasado como la presidenta de Bolivia en el periodo más jodido de los últimos 20 años, ¿no? Creo yo que eso es lo que hace que este gobierno de transición sea aún mucho más débil, como bien lo ha señalado ahorita la doctora Teresa. Ahora, estamos en esta realidad, estamos con una acción popular que ojalá esta vez no se pierdan los papelitos, por eso creo que es muy importante la entrevista que estamos haciendo en este momento. Yo creo que la información tiene que llegar a la gente. Hay una corriente muy grande de ciudadanos que no tienen representación partidaria, pero que no están de acuerdo que las elecciones sean en septiembre. Esto solamente le va a favorecer al MAS principalmente y posiblemente a gente de comunidad ciudadana, ¿no? Pero al MAS porque ya hemos visto, ellos, no importa, son suicidas en algunos casos, ¿no? Lo estamos viendo. Entonces, el MAS está convencido de eso y por eso apuesta. Lo que es realmente inconcebible es que todas las otras fuerzas, y no pueden decir que no saben lo que hacen, porque sí saben, ¿no? No están sorprendidos, conocemos qué es el MAS, cómo funciona, estén siguiéndole el juego a este partido. Y sabemos además que todo el aparato que el MAS montó durante 14 años está ahí prácticamente intacto. Se ha huido Evo Morales, pero los más de 500.000 funcionarios públicos que hay en la administración pública continúan ahí, la gran mayoría es militante del MAS, ¿no? Y también en los otros poderes del Estado, y lo estamos viendo ahorita, para mí la pérdida de los papeles no obedece nomás a un acto fortuito de que se cayeron, no sé, en el basurero casualmente, ¿no? Los documentos que respaldaban la acción popular. Entonces, creo que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de esto, sepa que hay una acción popular que ha sido presentada y que haga fuerza desde los diferentes lugares donde están para que esa acción popular siga el curso que debe seguir. Eso es lo que nosotros queremos dejar claro, Maggie, que nosotros lo que estamos pidiendo es que se reconozca de que las condiciones no están dadas, que es criminal pretender continuar con este proceso y por lo tanto el Tribunal de Garantías, el Tribunal Constitucional, tiene que disponer inmediatamente como medida precautoria que se pare el desarrollo del cronograma de las actividades electorales que en este momento que ya ha iniciado el Tribunal Supremo Electoral y que por lo tanto quede pendiente la fecha de elecciones hasta que las condiciones de salud estén dadas. Y yo creo que no se necesita tener una bolita de cristal para saber que evidentemente la situación para Bolivia, hemos sido el último país en entrar a este proceso de contagio
Entonces, lógicamente no podemos nosotros decir, mira España, mira Francia, ellos entraron 2 meses, 3 meses antes que nosotros a tomar todas las prevenciones posibles. Nosotros hemos sido los últimos. Entonces no podemos exigir en este momento que todo se flexibilice, que todo se abra, que hayan elecciones, porque ya pasó en un lado, pasó en otro lado. Ellos empezaron mucho más antes que nosotros. Entonces hay que ponerse en la realidad. Yo siempre dicen, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Pero en este caso yo creo que hay nomás que gritar un poquito más fuerte, porque es la vida de mi familia, de su familia, de la familia de los políticos, de la familia de los judiciales. Son las familias de todos. Este virus no respeta ni chicos, ni grandes, ni ricos, ni pobres, todos están en peligro. Entonces, ese riesgo pues tiene que ser avalado, tiene que ser constatado y tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional por esta medida que es la más justa, la más responsable y la que se ajusta también a la realidad. Entonces, esto tiene que pararse. Maggie, esto tiene que pararse, porque si no, va a ser como dice el doctor Gareca, ¿no es cierto? Vamos a tener que tomar otras medidas y vamos a tener otra vez que empezar a gritar muriéndonos en las calles, porque quienes salgan en este momento a reclamar, y eso también lo saben los políticos, quienes salgan a reclamar también están en riesgo su salud, ¿no? Entonces, yo creo que la medida más responsable es suspender esto hasta que estén las condiciones dadas. La Acción Popular no contempla ninguna denuncia concreta de decir que lo sancionen, que lo enjuicien a estos personajes. No, simplemente que se pare la ley. Ellos en el fallo, si lo ven por conveniente, pueden calificar una responsabilidad civil, una responsabilidad penal. Nosotros lo que estamos pidiendo es que esto se suspenda hasta que estén las condiciones dadas. Y suspenderse significa ya, inmediatamente, que no continúe el desarrollo del cronograma electoral. Maggie, sabemos que están cooptadas los referidos órganos por el movimiento al socialismo desde hace 14 años por este régimen del MAS. Sin embargo, estamos seguros que el Tribunal de Garantías Constitucionales tomará una decisión ajustada a la constitución política del Estado, porque no tiene otra opción y tiene que más ajustarse a la Constitución. Perfecto. Doctor Gareca, sus últimas consideraciones. Bueno, antes del agradecimiento a Maggie, quiero decirle que las autoridades demandadas están aplicando la doctrina de la crónica de una muerte anunciada y no están priorizando el derecho a la salud y tampoco están valorando la democracia de libertades. ¿Por qué? Porque Bolivia necesita no solamente proteger la vida, sino recuperar la democracia como tal, con todos sus valores, sus instituciones y con todas las independencia y garantía de los derechos que establece la Constitución. Pero bueno, eso lo decidirá el pueblo cuando superemos definitivamente, Dios mediante, esta pandemia. Entonces sí, necesitaremos para buscar un cambio de reflexión política, un cambio de escenario del sistema democrático en Bolivia. ¿Para qué? Para que luego vayamos a elecciones, como dije rato antes y lo subrayo, a elecciones claras, transparentes y aparezcan nuevas figuras en Bolivia dentro de las generaciones de 35, 30, 40 años. Aquellos que no están contagiados en realidad, que no ejercieron ayer, es decir, el poder político. Queremos gente sana, no queremos la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de trata de mujeres, de niños, etcétera. Queremos erradicar aquello y eso solamente se logrará buscando una reflexión ciudadana para plantear
un nuevo sistema democrático en el país. Muchas Doctor gracias. Pedro Gareca, le agradezco muchísimo, lo he visto más enérgico que nunca esta vez al doctor. ¿Ah? Es que es diferente además cuando se hacen videollamadas a cuando la entrevista es solamente por teléfono. O sea que una ventaja tiene la videollamada sobre el teléfono, ¿no? Nos hemos podido ver los rostros y creo que eso es fundamental. Estoy de verdad, muy contenta de haber podido conversar con el doctor Pedro Gareca, con la doctora Teresa, ¿dónde está? Teresa Rivero de Cusicanqui. Ya, es que no los veo yo a todos, los veo por parte nomás. Y la doctora Tatiana Echalar. El doctor Alberto Morales Vargas no está en esta videollamada, pero yo creo que vale la pena también remarcar, porque el doctor Alberto Morales, que está en La Paz, forma parte de los 4 abogados que han presentado esta acción popular. Remarcando siempre lo valioso que es poder informar, que la gente tome conocimiento de esta acción, que sepa qué es lo que está proponiendo, porque ahorita hay un descontento, hay una corriente y la gente a veces no encuentra quién lo represente, ¿no? Hay una sensación de indefensión muy grande y no me refiero solamente al tema de la salud, en los hospitales, el problema del sistema de salud pública, sino también en estos temas que tienen que ver con definiciones políticas que son de trascendencia. Así que les agradezco muchísimo a los 3, a través de ustedes también al doctor Alberto Morales, por haber estado con nosotros ahora en este espacio, conversando con Maggie Talavera, pero sobre todo por tener el coraje, darse el tiempo, dedicar su tiempo a poder pelear donde corresponde, de verdad, porque es donde tiene el impacto legal una tarea como esta, como es la acción popular. Muchísimas gracias a los 3, un abrazo virtual. Gracias, Maggie. Dios la bendiga. Dios me dé mucha salud, doctora, ahorita. Es lo que uno más desea y lo que deseo a todo el mundo cada vez que le hable es que esté bien de salud. Gracias, Maggie. Nos cuidaremos todos y, bueno, estaremos pendientes del desarrollo de todos estos acontecimientos, porque sabemos que una resolución dando la tutela que estamos solicitando va a ser para mucha satisfacción de todo Bolivia. Muchas gracias, Maggie, por la entrevista. Nuestra solidaridad con todas las familias bolivianas que están sufriendo en estos momentos, con nuestro personal de salud y nuestros policías. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 3. Por favor, les pido que me avisen cómo ha sido la presentación hoy nuevamente de la Acción Popular y si todo ha corrido bien. Claro que sí, inmediatamente. Gracias. David, entonces trabajamos de inmediato para subir la entrevista a todos los canales. Yo me voy a ir a hacer un breve resumen para poner en la presentación de la misma.